La hipotensión arterial secundaria a un bloqueo espinal es, sin duda, una de las complicaciones más comunes y desafiantes en la práctica anestésica. Este escenario se vuelve especialmente crítico en el contexto obstétrico, donde cada decisión tiene un impacto directo no solo en la madre, sino también en el bienestar del neonato. Por esta razón, un manejo proactivo y fundamentado en evidencia no es solo una buena práctica, es un pilar esencial para garantizar la seguridad del binomio. Bienvenidos. Es un placer presentarles este análisis, elaborado por Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, y el Dr. Luis Higgins, anestesiólogo mexicano. A lo largo de esta presentación, nos centraremos en la evidencia científica más actual y relevante para optimizar las estrategias de manejo de la hipotensión post-bloqueo espinal. Para abordar este tema de forma estructurada, hemos dividido la presentación en 6 secciones. Iniciaremos con un caso clínico que nos servirá de guía. Después, nos adentraremos en los fundamentos fisiopatológicos. Luego, evaluaremos la evidencia científica, comparando la norepinefrina con placebo y con fenilefrina, y analizaremos las modalidades de administración, bolo contra infusión continua. Finalmente, resolveremos el caso clínico y expondremos las conclusiones para la práctica diaria. Comencemos entonces. Para anclar la teoría en la realidad clínica, vamos a analizar un caso práctico. No se trata de una situación extraordinaria, sino de una que enfrentamos con mucha frecuencia en el quirófano y que exige decisiones rápidas y bien fundamentadas. Tenemos a una paciente de 32 años con un embarazo de 39 semanas programada para una cesárea electiva. El plan anestésico es un bloqueo subaracnoideo. Es una paciente sana, sin comorbilidades de importancia. Su presión arterial sistólica basal es de 120 milímetros de mercurio. Como ven, un perfil de paciente bastante habitual. Bueno, se realiza a técnica subaracnoidea sin incidentes, pero al colocar a la paciente en decúbito supino, ocurre lo que todos hemos visto, una caída súbita y significativa de la presión arterial. La paciente además comienza con náuseas. Este es el punto crítico que nos obliga a actuar. ¿Cómo procedemos? ¿Qué fármaco elegimos? ¿Y cuál es la mejor forma de administrarlo? Lo más importante, ¿qué evidencia científica respalda estas decisiones? Para responder a estas preguntas, es indispensable entender bien el problema. En esta sección vamos a definir con precisión qué es la hipotensión, cuál es su incidencia y, sobre todo, cuáles son los riesgos que implica tanto para la madre como para el feto. Clínicamente se considera hipotensión a una caída de la presión arterial sistólica por debajo del 80% del valor basal. Y esto hay que subrayarlo. No es una rareza. Es la complicación más frecuente en cesáreas bajo anestesia espinal. La causa, como sabemos, es el bloqueo simpático que produce una vasodilatación sistémica y una caída de la resistencia vascular periférica, efecto que se magnifica en la paciente embarazada. Para dimensionar el problema, observemos esta cifra. Estudios como el de Chen y colaboradores muestran que, sin medidas profilácticas, la incidencia de hipotensión puede alcanzar un 89.7%. Es un número contundente. Nos dice que la hipotensión no es una posibilidad, es casi una certeza si no actuamos de forma preventiva. La pregunta no es si va a ocurrir, sino cuándo y con qué severidad. Las consecuencias de esta caída de presión no son menores. Para la madre, síntomas como náusea y vómito suelen ser los primeros indicadores de hipoperfusión en el tallo cerebral. Para el feto, los riesgos son aún más preocupantes. La perfusión placentaria depende directamente de la presión arterial materna. Una caída en ella compromete la entrega de oxígeno y puede llevar a acidosis fetal. Por lo tanto, el manejo debe ser rápido y eficaz. Este escenario nos lleva a una pregunta fundamental. Más allá de la experiencia o la tradición, ¿qué nos dice la ciencia sobre la mejor manera de prevenir y tratar la hipotensión post-bloqueo espinal? Es en la evidencia donde debemos encontrar el sustento para nuestra práctica clínica. Ahora bien, para encontrar esas respuestas, vamos a enfocarnos directamente en la evidencia. Analizaremos un ensayo clínico aleatorizado clave que comparó el uso profiláctico de una infusión de norepinefrina contra placebo para evaluar de forma rigurosa su eficacia. Los resultados de este estudio son muy reveladores. Como se observa en la gráfica, en el grupo control que recibió solución salina, la incidencia de hipotensión fue del 62.2%. En cambio, en el grupo que recibió la infusión profiláctica de norepinefrina, la incidencia se desplomó a solo el 17.5%. La diferencia es clínicamente muy significativa. Y para confirmar que este hallazgo no fue producto del azar, el análisis estadístico arrojó un valor de P menor a 0.001. Esto nos indica una diferencia estadísticamente muy sólida entre ambos grupos.
Tenemos, por lo tanto, evidencia fuerte que respalda que la infusión profiláctica de norepinefrina es sumamente efectiva para reducir la hipotensión. La conclusión de los autores es contundente. La infusión profiláctica de norepinefrina reduce eficazmente la hipotensión y no aumenta otros eventos adversos. Este segundo punto es crucial. La eficacia no fue a expensas de la seguridad. El estudio demostró que no hubo un incremento de efectos adversos ni para la madre ni para el neonato, lo cual se corroboró con los gases de cordón umbilical y las puntuaciones de Apgar. Bien, ya establecimos la eficacia de la norepinefrina frente a no hacer nada. Ahora, la pregunta lógica que sigue es, ¿cómo se compara con el vasopresor que por años ha sido el estándar en anestesia obstétrica, la fenilefrina? Para responder tenemos que ver sus diferencias farmacológicas. Aquí está la clave. La fenilefrina es un agonista alfa-adrenérgico puro. Su acción se limita a una potente vasoconstricción. Esto eleva la presión, sí, pero con frecuencia provoca una bradicardia refleja que puede disminuir el gasto cardíaco. La norepinefrina, en cambio, además de su efecto alfa, tiene una leve pero muy significativa actividad beta-adrenérgica. Y es justo esa leve actividad beta-adrenérgica la que marca toda la diferencia. Esta propiedad le da un efecto inotrópico y cronotrópico positivo que contrarresta la bradicardia refleja. El resultado es un mejor mantenimiento de la frecuencia cardíaca y por lo tanto del gasto cardíaco. Y como todos sabemos, el gasto cardíaco es el principal determinante de la perfusión uteroplacentaria. Esto se traduce en un perfil hemodinámico más fisiológico y seguro. Ya comparamos los fármacos. Ahora hay que abordar otro debate muy práctico. El modo de administración. Una vez que elegimos el vasopresor, ¿es mejor administrarlo en bolos intermitentes o de forma profiláctica con una infusión continua? Esta es una pregunta muy relevante. La administración en bolo es una estrategia reactiva. Se trata la hipotensión una vez que ya ocurrió, lo que puede generar picos y valles en la presión. La infusión continua, por otro lado, es un enfoque proactivo que busca prevenir la hipotensión desde el inicio. Veamos qué dice la evidencia. El estudio de Kindermans y su equipo nos da datos muy claros. Fíjense en la tabla. A nivel macrohemodinámico, el bolo de norepinefrina se asoció con una disminución más marcada del gasto cardíaco y del volumen sistólico. Pero lo más interesante está a nivel de la microcirculación. El flujo microvascular y la densidad vascular total se vieron perjudicados con los bolos, mientras que mejoraron con la infusión continua. El punto crucial aquí es que la superioridad de la infusión continua va más allá de un simple número en el monitor de presión. No solo da más estabilidad a nivel macroscópico, sino que parece optimizar la perfusión a nivel tisular, en la microcirculación. Esto sugiere que la infusión continua es un método hemodinámicamente superior. Perfecto. Ahora, con toda esta evidencia en mente, regresemos a nuestro caso clínico. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido para resolver la situación de nuestra paciente y a partir de ahí, extraer las conclusiones más importantes para la práctica. Para nuestra paciente, la estrategia óptima basada en la evidencia sería la siguiente. Inmediatamente después del bloqueo espinal, se inicia una infusión continua y profiláctica de norepinefrina a dosis bajas, titulando según la respuesta. Con esto, el objetivo es mantener la presión arterial sistólica cerca de su valor basal, evitando así la hipotensión y la bradicardia. Como resultado, la paciente se mantiene estable, asintomática y el bienestar fetal queda asegurado, culminando en un resultado neonatal excelente. De todo lo analizado, podemos extraer 3 conclusiones fundamentales. Primero, la norepinefrina profiláctica es efectiva y segura para prevenir la hipotensión. Segundo, su perfil farmacológico ofrece claras ventajas hemodinámicas sobre la fenilefrina, al preservar mejor el gasto cardíaco. Y tercero, la evidencia actual sugiere que la infusión continua es superior a los bolos, ya que proporciona un control hemodinámico más estable y una mejor perfusión microcirculatoria. Todo el análisis que hemos compartido está fundamentado en la literatura científica. En esta diapositiva pueden consultar las referencias principales que han servido como base para esta presentación. La integración crítica de esta evidencia en la práctica clínica tiene el potencial de mejorar significativamente la seguridad y los resultados para las pacientes obstétricas. En nombre de Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil y del Dr. Luis Higgins, agradecemos mucho su atención.